El sistema nervioso central hasta ahora, de la fisiología. Pues recibe y envía estímulos. ¿Cómo? Recibe y ¿qué? Estímulos y envía Envía información, ¿qué más? ¿Cómo? Intercambio de información, ¿qué más? ¿Qué podemos asociar con el sistema nervioso? Estamos hablando del sistema, es un sistema que tiene que... ¿Listo? Red. Ahora, el sistema nervioso central principalmente se divide en dos. Ustedes que ya vieron anatomía. Funcionalmente, ¿cómo se divide? Y estructuralmente, ¿cómo se divide? Simpático y parasimpático. Central y periférico, correcto. El periférico tiene sus divisiones, ¿como cuáles? Simpático, parasimpático y el autónomo, es lo mismo acá. Simpático, parasimpático y somático. Somático, que tiene que ver con los músculos esqueléticos. De manera general, hay diferentes tipos de neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores del sistema autónomo, chicos? Parasimpático, ¿cuál es el neurotransmisor? Adrenalina. No, adrenalina, es un neurotransmisor. Para el parasimpático, ¿cuál es el neurotransmisor del parasimpático? ¿Cómo? Acetilcolina. Muy bien. ¿Y el somático? ¿Listo? Acetilcolina también. Son los principales neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor, chicos? Les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por neurotransmisor? ¿Cómo? Una sustancia que permite que... Una que remite la información, la remiten, no la... Transforma, transporta esa información. ¿Qué dicen por acá? ¿Quién da mejor? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Enviar mensaje, dicen por acá. Son generalmente los neurotransmisores están en qué parte, en el botón terminal. ¿En dónde están los neurotransmisores? Generalmente en el axón. No. En el axón. No. Vamos, chicos. Es ahí. ¿Cómo? Es ahí. ¿Cómo? Es ahí. ¿Es ahí? O sea, en el axón, pues. Sí, en el axón, correcto, pero generalmente es que está en la parte terminal, en las hendiduras, principalmente en un axón con el receptor. En esta parte de acá se produce que la producción de neurotransmisores a sus receptores que están acá. Siempre hay neurotransmisor, hay un receptor. ¿Cómo se llaman los receptores de la adrenalina y noradrenalina? Adrenérgicos, muy bien. ¿Y los acetilcolinas cómo se llaman? Que se llama acetilcolina y se llama adrenérgico, el otro se llamará colinérgico, y no por acá. Colinérgico, muy bien. Hasta acá vamos bien, vamos entendiendo, ¿sí? ¿O han perdido? ¿Sí? Estamos gateando. Adrenérgico y colinérgico. Siempre hay receptores adrenérgicos y colinérgicos en la hendidura y en la parte del botón terminal, específicamente del axón. Y en esta partecita de acá se transmiten los neurotransmisores que pueden ser adrenalina, noradrenalina o acetilcolina. Vamos a ver con despacio cuáles son los tipos de neurotransmisores para que no los quede como tan difícil de entender. Para los adrenérgicos hay dos tipos de receptores. Les explico esto antes de ver esto porque cuando vean esto principalmente
Entre los adrenérgicos encontramos los alfa y los beta. Y entre los receptores colinérgicos encontramos ¿cuáles? ¿Cuáles son los receptores colinérgicos? Nicotínicos y muscarínicos. Y para el somático encontramos receptores nicotínicos. Muscarínicos y nicotínicos. Y Para el somático. Para el somático. Somáticos solamente es del nicotínico. Hasta acá preguntas, aclaraciones. ¿Todo bien? Estamos hablando del sistema nervioso autónomo. El autónomo en farmacología es muy importante y es lo que vamos a ver inicialmente. Ponerle mucha atención a esto. Y por ahí en la quinta semana vamos a ver esto. ¿Listo? Sistema nervioso central. Por ahora solamente diferencia la atención a esta parte, el sistema nervioso autónomo. El autónomo se divide en tres partes: el simpático, el parasimpático y el somático. Estos tienen diferentes neurotransmisores: adrenalina, noradrenalina, acetilcolina específicamente. Bien, hasta ahí todo. Ellos principalmente necesitan un receptor. Esos receptores de los neurotransmisores se llaman adrenérgicos y colinérgicos dependientes de cada uno de los sistemas. Si es para el simpático se llaman adrenérgicos y si es parasimpático, colinérgicos. Ellos se dividen en dos. Los adrenérgicos se dividen en alfa, beta, y los colinérgicos se dividen en muscarínicos. ¿Hasta ahí bien? Estos se dividen en dos: alfa 1 y alfa 2. Y por lógica, los beta se dividen en ¿cuántos? Beta 1 y beta 2 y beta 3. ¿Listo? Apréndanselos hasta acá. Beta 1, beta 2, alfa 1 y alfa 2. Con eso es más que suficiente. Nicotínicos, se hay una cantidad muy específica. ¿Cuántas? Por el momento no. Muscarínicos hay muchos. ¿Cuántas por el momento? No. ¿Listo? No me interesa que sepan de eso por ahora. Y de estos amigos del sistema somático, como la cantidad de farmacología es tan amplia, no alcanzo a meterles o embolsillarles todos en 16 semanas, pues les estoy viendo el somático. Somático tiene que ver mucho con que hay personas que se van a dedicar a anestesiología, pues tienen que aprender mucho el somático. ¿Por qué? Porque en anestesiología se maneja mucho bloqueadores neuromusculares. Y acá entra ese tema: bloqueadores neuromusculares. ¿Listo? Entonces las personas que de pronto deseen aprender un poquitico de esto, pues sí requieren más de 16 semanas para meterles parte del somático. Bueno, hasta acá todo está claro, ¿cierto? Beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, muscarínicos y nicotínicos. Yo creo que ya pueden entender esta parte. Me hace falta una cosa, dos cositas en general. Y le voy a dar 0.1 a la persona que me responda adecuadamente cómo se llama eso. ¿Cómo se llama la enzima que degrada la acetilcolina? Acetilcolinesterasa. Pero si se llama acetilcolinesterasa. Chicos, para que tienen su celular. La acetilcolinesterasa coge la acetilcolina y la degrada. ¿Para qué? Más adelante vamos a ver para qué degrada ese enzima. ¿Listo? Y ahora, 0.2 en el parcial, sin mirar sus celulares, por favor. Y en menos de 10 segundos, ¿cómo se llaman los que eliminan la adrenalina y noradrenalina? ¿Cómo se llaman los que degradan? La enzima que degrada la adrenalina y la noradrenalina. Sin mirar en sus celulares, claro. ¿Se acuerdan? Dicen que uno no es crudo con ustedes, uno les colabora.
subir la apuesta. ¿Cómo? Vamos a subir la apuesta, 0.5. María Julián. José María. La que diga. Son 12 cifras, tiene que decirme las dos. Monoaminoxidasa, así, la MAO. ¿Listo? Te acercaste mucho. Tienes esta, por favor. Anótate ahí. ¿Listo? La MAO. La monoaminoxidasa. Anótenla, por favor. Pregunta de parcial. Monoaminoxidasa. Pregunta de parcial. ¿Ella degrada la adrenalina o la adrenalina? MAO. Profe, repita. ¿Mono qué? MAO. Monoaminoxidasa. ¿Por qué no te se les va a olvidar la MAO? ¿Cómo? Monoaminoxidasa. Aminoxidasa. Lo que hay no, la degrada. Mono, mira. Degrada la adrenalina o la adrenalina. Y no se les va a olvidar mucho, porque Mao significa gato en chino. Mao. Y gatito es Xiaoma. Bueno, la otra es la com. Com. Com significa catecol o metiltransferasa. Catecol o metiltransferasa. Y no se les va a olvidar porque significa. ¿Cómo? Degrada también. Degrada. No se les va a olvidar mucho. La con porque significa que va a salir en el parcial. ¿Y eso qué hace? ¿Degrada? ¿Cómo? ¿Y otra cosa sale en el parcial? ¿Ustedes muchas cosas? Entonces, gracias a la catecol o metiltransferasa se degradan adrenalina y noradrenalina. Y gracias a la acetilcolinesterasa se degrada específicamente la acetilcolina. ¿Quién fue la que dijo la acetilcolinesterasa? Ah, pero miras en el celular. Pero no habías puesto esa regla. La que degrada la acetilcolinesterasa. Listo, empiezo a rayarle la cabeza a ustedes. Les recomiendo esos dos libros en general para todas las cosas que tengan que hacer. Esta es como la Biblia en farmacología, el Dalton y Gilman, si la pueden, acá creo que hay una versión en español de la Guzmán y Gilman, para que por favor la consulten. La farmacología de Trump también la pueden consultar, también es buena. La de River y Papich también la pueden consultar. Son las tres farmacologías que yo uso principalmente para preparar las clases. Esta clase la preparé gracias a este compañero, Manitito. ¿Listo? Generalidades del sistema nervioso central. Introducción. Hasta acá pónganle mucho cuidado. Aunque se haya sabido esto, yo creo que con esto les sirve para el 50% de lo que les puedo explicar. La organización estructural del sistema nervioso central principalmente son redes bastante complejas que permiten un funcionamiento complejo también, o una respuesta compleja hacia estímulos específicos. Hay diferencias entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central lo vamos a ver principalmente cuando veamos anestesia. Por ahora, solamente presten atención a ese compañerito, sistema nervioso periférico. La conectividad neuronal, como son redes, necesitan las redes que necesitan conectarse, ¿no? Como si ustedes vieran una telaraña, siempre hay redes interconectadas entre punto y punto. Así funciona más o menos el sistema nervioso central.
Y las funciones son más específicas en los animales domésticos. Pueden tener redes mucho más complejas, porque pueden sentir más, pueden oler más, pueden tener algunas percepciones mucho más complejas que las que nosotros podemos tener. Existen algunas barreras que limitan el acceso a los medicamentos en zonas específicas. Acá vemos la barrera hematoencefálica. Gracias a ella, muchos medicamentos no pasan al sistema nervioso central. Eso es muy importante, que muchos fármacos no pasen por esta barrera. Imagínense ustedes tomarse algo y que pase al sistema nervioso central. Puede generar efectos centrales. Para eso se evitan que pasen la barrera. Pero cuando hay inflamación de meninges o inflamación específicamente de membranas, puede producirse encefalitis que puede hacer que muchos medicamentos ingresen en la barrera hematoencefálica y pasen al sistema nervioso central. Listo, ahora con esta gráfica yo creo que a ustedes les queda más sencillo. Acá está el sistema nervioso autónomo. El autónomo se divide principalmente en el somático, y acá encontramos la división autonómica, parasimpático o simpático. ¿Claro está ahí? Lo que hemos visto acá, pero en gráficas. El somático, principalmente, las raíces de los nervios o los axones principalmente solamente salen directamente a la placa muscular. ¿Salen directamente de dónde? De varios niveles del cordón espinal. Sale un axón largo, específicamente del núcleo, a inervar el botón terminal. ¿Cómo se llama el neurotransmisor? Y el receptor se llama. ¿Cómo? Nicotínico. ¿Listo? Los nicotínicos son receptores específicos de la acetilcolina para el sistema nervioso somático. ¿Qué pasa cuando se activa la acetilcolina con un receptor nicotínico? ¿Qué respuesta ustedes esperan? ¿Debilidad muscular o contracción muscular? Contracción muscular. ¿Qué esperan si hay un fármaco antagonista de receptores nicotínicos? ¿Qué respuesta habría? Como que no podría mover. Relajación muscular, correcto. Mira acá. Bloqueadores neuromuscular. Utilizamos antagonistas de receptores nicotínicos para generar relajación muscular en animales. ¿Por qué es importante la relajación muscular en una cirugía? Vamos, ustedes están operando un animal de 500 kilos. Van a entrar en una cirugía abdominal de un animal de 500 kilos. ¿Cómo esperan ustedes que sean los músculos? ¿Contraídos o relajados? Necesitan relajación muscular. Muchos anestésicos no tienen esa propiedad de relajación muscular. Por eso necesitamos relajantes musculares para operar animales grandes. Ahora nos vamos a este amiguito, que son los que vamos a aprender el día de hoy. El simpático y el parasimpático. El simpático tiene una derivación, o todos los axones salen específicamente cráneos sacros, de acá y de acá, de la parte de la médula espinal. Son cráneos sacros. El axón preganglional es largo, que es toda esta flecha que ustedes ven acá, lo amarillito. ¿Ves que son largos? Y los postganglionares son cortos. Los identifican así generalmente. El axón baja el ganglio, es preganglionar largo. Después del ganglio es corto. ¿Cuál es el neurotransmisor independiente de que sea simpático o parasimpático? Para el ganglio siempre es ¿qué? El receptor es nicotínico, sangre. Y el neurotransmisor siempre va a ser acetilcolina, tanto para este como para este. La acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia en el sistema nervioso, porque es muy fácil de producir y es muy eficaz y es eficiente. No consume tanto recursos. Por eso es el neurotransmisor por excelencia. Acá actúan diferentes neurotransmisores, como la acetilcolina, que activarían un receptor M. ¿El receptor M qué es? Muscarínico. Y acá en los muscarínicos encontramos diferentes tejidos. Tejido de músculo liso, tejido de músculo cardíaco o glándulas secretoras. ¿Hasta ahí todo claro? Ahora,
Las inervaciones son supracolumbares, salen de esas regiones específicas. El preganglionar es que corto o largo, corto. Y el postganglionar es largo. ¿Cómo se llama el neurotransmisor por excelencia en el sistema simpático? No, en el sistema simpático. Noradrenalina o norepinefrina. Cuando hablen de noradrenalina es igual a hablar de norepinefrina. Cuando estamos hablando de epinefrina es igual a hablar a adrenalina, correcto. Ahora, ¿qué pasa acá, chicos? Y pónganme mucho cuidado. Para las glándulas sudoríparas pasa lo siguiente. La inervación siempre es simpática. Para que aumente la sudoración necesitamos un estímulo simpático. Por eso cuando ustedes van juiciosos a correr todas las mañanas, ustedes sudan. Sudan específicamente porque se activan su sistema simpático. Y el sistema simpático genera sudoración. Pero el aumento de las secreciones de las glándulas y de los músculos están principalmente asociados al sistema nervioso parasimpático. El parasimpático es el que aumenta las secreciones en casi todas las glándulas del sistema o del organismo. Si ustedes quieren aumentar la secreción de una glándula, necesitan un estímulo parasimpático. Y si quieren aumentar la producción de sudor, necesitan un estímulo simpático. ¿Listo? En el simpático, el preganglionar es corto, mira, es cortico. Y después de que salga el ganglio, que es largo. Mi profesor de farmacología siempre me hacía la siguiente analogía, y nunca se les va a olvidar. Simpático, preganglionar, corta, y postganglionar, larga, es simpático. Y el parasimpático no tiene cara. ¿Listo? No tiene cara. Es lo contrario. La preganglionar es larga y la postganglionar es corta. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Ya que hay un órgano que se estimula específicamente solamente con el estímulo simpático de la nicotina para la producción de epinefrina y norepinefrina, que sería la médula adrenal o la suprarrenal. La suprarrenal, con el simple hecho de que se active un receptor nicotínico, hace que se estimule la producción de epinefrina y norepinefrina. ¿Quiénes de acá fuman? ¿Nadie fuma? Chacho. Sí, Checho, ¿tú fumas? ¿Qué haces? ¿Qué pasa con las personas que fuman? Las personas que fuman generalmente fuman nicotina. La nicotina actúa un receptor nicotínico. El receptor nicotínico se puede activar en sangre solamente con su estimulación. Es la médula adrenal, por eso se produce tanta relajación. Las personas que fuman pues, pueden producir un estímulo nicotínico, estimula la producción de epinefrina y norepinefrina. Pero esto no es ¿Cómo? Sí, Laura, que la agenda del profesor para sacarlo. ¿La qué? La agenda del profesor. ¿Cuál es la hora? Espero que caiga una pregunta, chicos. Dime. La agenda. o sea, cuando, bueno, muy eso, se ha producido una nicotina. No, no está bien. Lo que estamos hablando, ¿te acuerdas del lab regulation, del stand regulation? Pasa eso. Empezamos a fumar tanto que el estímulo es tan alto que al último no les hace nada. Entonces empiezan a esconder receptores. Y entonces por eso necesitan cada vez más cantidad de fumar para poder estabilizar los niveles de estos compañeritos. Por eso se producen las adicciones, chicos. O cuando ustedes tienen su pareja, producen mucha cantidad de oxitocina y la producción es tan alta que en el momento que la lleguen a dejar o los lleguen a dejar, se empiezan a tener sus problemas de abstinencia y empiezan a volverse tóxicos. Ellos llaman y se de la mañana, otros persiguen.
Dime. Así que por favor. La que. Se estimula por un receptor nicotínico a través de la acetilcolina para la producción de epinefrina y norepinefrina. Y acá estamos hablando del simpático. ¿Cuáles serían los receptores de este compañerito? El simpático. Hay dos receptores. Listo. Siguiente tema, por favor. Y a mí también. Pueden salir en este momento durante 15 minuticos y perder el hilo que tenemos hasta el momento. O perder el hilo que tenemos hasta el momento, que sean las 11 y ya se puedan ir a hacer sus diferentes actividades. Yo no quería ser profesor. Bueno chicos, ¿qué pasa acá? Ustedes miren acá, estábamos viendo que el parasimpático es cráneo espinal. Ustedes miran acá, son largas y después van las corticas. ¿Listo? Y las otras del simpático son toracolumbares, son todas estas que están acá. ¿Ves que son preganglionares corticas? ¿Los que tienen número? No, las que están acá. Las conganglionares siempre son largas y van inervadas tanto en el corazón, en el hígado, en los diferentes órganos. Si le quieren poner más detenimiento, pues en sus tiempos libres, a las 12 de la noche cuando no les coge sueño, pueden mirar hacia para que les coja sueño y aprender. Ya se metió en el caso. Listo, hasta acá. Claro, todo. Por eso les decía que podían irse. No. Acá empiezo a atormentarles la vida. Vamos a explicar esta tabla. Diferentes tablas. La tabla tiene unas columnas. Las columnas, la primera columna está el órgano sistémico en un momento dado. Está el ojo, el corazón y los vasos sanguíneos. En esta fila, bueno, en esa columna, perdón, encontramos el efecto simpático. Efecto simpático, o sea, el neurotransmisor va a ser ¿qué? Aparte de adrenalina. Solamente en el simpático, principalmente la norepinefrina, es el principal neurotransmisor simpático, es la norepinefrina. Acá encontramos el receptor, que podría ser alfa y beta porque estamos hablando de simpático. Acá encontramos el efecto parasimpático, o sea, ¿qué neurotransmisor estaría ahí pendiente? Acetilcolina. ¿Y cuál sería la enzima? Que la degrada. Acetilcolinesterasa. No, vamos para simpático. Y acá encontramos los receptores, principalmente el efecto parasimpático, que en este caso solamente necesito que me digan si es N o N. M es muscarínico y N es nicotínico. ¿Cómo? La N no está pegada. ¿Por qué la N no está? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué la N no está? Por 0.1. Porque no estamos ¿qué? Viendo somático, muy bien. Antes 0.1. Pero se me ha regalado. El Andrés me ha regalado el punto, chicos. Listo, muchachos. Vamos a ver una particularidad. Como yo sé que solamente tenemos 16 semanas, tengo que incluirles todo esto en 16 semanas. Les voy a hacer ejemplos específicos para que ustedes me entiendan. Yo les recomiendo que a las 12 de la noche, cuando se vayan a acostar, cojan cada uno de esos cositos y empiecen a relacionar cuál es el efecto parasimpático y cuál sería el efecto simpático. ¿Por qué
qué les digo esto? Porque en farmacología todo siempre va a tener una respuesta autónoma. Y una respuesta autónoma es una respuesta simpática o parasimpática. Primer ejemplo, pónganme mucho cuidado en este hilo conductor. Glándulas lacrimales. ¿Cuál sería la respuesta del ojo ante la estimulación de la norepinefrina? ¿Qué produciría el ojo, según Gonzalo? Secreción. ¿Qué hay en secreción secreción? Ahora, chicos, ¿qué pasa cuando el estímulo o el ojo inervado recibe una cantidad de acetilcolina? Mayor secreción. Gracias a que a la estimulación de un receptor del organismo. Ahora les pregunto, llegó un caballo a su consulta y en ese momento tiene una epífora y empieza a lagrimar mucho. ¿Qué medicamento ustedes colocarían? ¿Un parasimpático o un simpático? ¿Un parasimpático? No, simpático. Un simpático, ¿por qué? Porque el parasimpático produce la secreción. Estimula, no. La secreción es más leve, no significa es menor. Por eso les decía yo que el sistema parasimpático siempre estimulaba toda glándula. Toda glándula que yo les mencione siempre aumenta las secreciones por el parasimpático. A excepción de una. ¿Cuál es? Las sudoríparas, muy bien. Casi. Estudia esto del círculo. Ahora pónganme mucho cuidado. Hay medicamentos que se llaman simpático miméticos y hay otros que se llaman simpático líticos. Claro, está ahí. Simpático miméticos y simpático líticos. ¿Qué hace un simpático mimético? Según la palabra. Mimetizar, aumentar la respuesta simpática. Aumentar la respuesta simpática. ¿Y qué hace un simpático lítico? Disminuye la respuesta simpática. ¿Hasta ahí todos claros? Claro. Como hay simpáticos miméticos y simpáticos líticos, ¿cómo se llaman los otros grupos que están allá? ¿Cómo se llamarían? Estamos hablando de parasimpático. ¿Cómo se llamarían? Parasimpático. Mimético y parasimpático lítico. Aumenta la respuesta simpática o disminuye la respuesta simpática. El parasimpático, ¿qué respuesta aumentaría el simpático? ¿La respuesta qué? Aumenta la respuesta qué? Parasimpática. El parasimpático lítico disminuye. Espera que me equivoco. El parasimpático mimético lo que hace principalmente es aumentar la respuesta parasimpática. El parasimpático lítico disminuye la respuesta parasimpática. Entonces, si yo le coloco a ese animal que tiene epífora un parasimpático mimético, ¿qué produciría ese animal? ¿Qué signo tendría? Mucha más secreción. Aumentaría mucho más la secreción. O sea, farmacológicamente no podemos enviarle ¿qué? Un parasimpático mimético porque aumentaría la respuesta parasimpática y aumentaría la secreción glandular. ¿Qué medicamentos sí le podríamos aplicar a ese animal? Un parasimpático lítico o un simpático mimético. ¿Qué pasa con los simpáticos miméticos? Las respuestas son más o menos muy cortas, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Las respuestas no son tan largas. Las respuestas de los parasimpáticos líticos sí pueden ser bastante largas. Pueden durar media hora, 1 hora, pero se me entiendo por eso. Ahora, el paciente tiene ojo seco. Le llegó un gato con ojo seco. ¿Qué medicamento aplicarían ustedes? Un parasimpático mimético. O le podrían aplicar un Simpático. simpático qué?
Mimético. Simpaticolítico, correcto. ¿Por qué lítico? Tiene ojo seco, chicos. Ay, no me duele aquí. Pero no se supone que tiene que ser mimético para que aumente la No, el secreción. mimético, ¿qué es lo que hace? Produce secreción, pero la secreción es muy baja. Si aplicamos acá un bloqueador, ¿la secreción qué pasaría? Es un bloqueador, en el caso tal del efecto simpático. No va a haber secreción, al revés. Va a haber, Se produce aumentar. la respuesta anterior. O sea, se produce más secreción si utilizamos un simpaticolítico. ¿Sí me hagas entender? ¿Está la respuesta? No. Claro. Paciente con epífola, ¿qué aplicarían ustedes sobre una epífola? Aumenta la secreción lagrimal, ¿qué produciría? ¿Qué le enviarían ustedes? Simpático. ¿Un qué? Un parasimpaticolítico. ¿Un parasimpaticolítico? ¿O Un simpático mimético. parasimpático? Mimético. Simpático mimético. ¿O lítico? No, parasimpático lítico y simpático mimético. El simpático mimético, ¿por qué? Porque ahorita tú Simpático dijiste mimético, la eso. secreción se produce, pero no es tan alta. Listo, correcto. Ahora, tienen un paciente con ojo seco. ¿Qué le enviarían ustedes? Parasimpático mimético. Parasimpático mimético y un Simpático lítico. simpático lítico. Listo. Ahora, les complico la vida. Qué frío. Están haciendo bullying, chicos. Uy. En el corazón. No, sinoatrial. ¿Qué produce un efecto simpático? ¿Cuál es el efecto que produce? El no sinoatrial. ¿Aumento de qué? ¿Aumento de qué? De la frecuencia cardíaca. O sea, un simpático mimético, ¿qué produciría? Aumenta la Que aumente aún más la frecuencia cardíaca. ¿Qué produciría un simpático lítico? La disminuye. Gracias a los receptores. Beta. Porque siempre es al revés. O sea, en esto, el simpático mimético aumenta la frecuencia cardíaca. Y el simpático lítico abole la respuesta del simpático. O sea, disminuye la respuesta. Ay, no mames. El corazón es una glándula, chicos. ¿Lo cambiaste? Porque tú tenías Estamos hablando de órganos. 3. O sea, en las glándulas, el parasimpático produce un aumento de cualquier secreción, pero en las glándulas, chicos. En el corazón, las cosas son diferentes. En el corazón, el simpático produce un aumento de la frecuencia cardíaca. Y el parasimpático produce el efecto contrario. Ahora, chicos, tranquilos. Pero si está fácil, gorda. Pero ya entendí. Ha sido el único tema que entendió. Pero ya tengo a mi tutora. Farmacéutica. Simpático mimético en un animal con ojo seco, curan ese ojo seco. ¿Por qué? Porque aumenta la secreción de esta glándula. Y el parasimpático, ahora vamos con el simpático. El simpático sí produciría una secreción, pero la secreción es mínima. ¿Cuál sería el efecto contrario si aplicamos un lítico acá? Que la secreción sea ¿qué? Que la secreción sea mayor, porque bloquea eso. Aumenta la secreción, ya la aumentaría. Esa sería real si los farmacólogos no fuéramos tan locos y no nos cambiaríamos las cosas. ¿Listo? Hay reglas. ¿Cuál es la regla? Acá cambian las cosas. ¿Vas a cambiar las cosas? No, sinoatrial. Respuesta simpática. Si aplico adrenalina en un animal, ¿cuál sería la respuesta de la frecuencia cardíaca?
Aumenta. Aumentaría, correcto. Y si aplico un simpático lítico, ¿qué sería la respuesta? Aumenta. ¿Cómo? No, No aumenta, disminuye. Ahora acá, Se tiene efecto parasimpático. Le pongo un parasimpático mimético a un animal que tiene frecuencia cardíaca. ¿Qué respuesta te esperarían ustedes? aumenta. ¿Que aumente? Pero es que digo parasimpático mimético. El parasimpático siempre mantiene las cosas normales. ¿Listo? Ustedes llegan a cada clase a las 8 a las 9 de la mañana con niveles parasimpáticos miméticos adecuados, mantienen relajados. Y llegan los profesores Pero no se corregir supone que este lo con aumenta simpático, más chico. en vez del Les simpático. aumenta la Pero como es frecuencia cardíaca. mimético es igual, entonces desde Ahora. acá ya es igual. Paciente. Mimético. O sea, Llega su mimético es paciente. lo mismo, lítico es lo contrario. Tiene frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto. ¿Qué le colocan? Parasimpático mimético. Parasimpático mimético porque Porque lo va a mantener igual. disminuye la frecuencia cardíaca, correcto. Muy bien. Ahora la parte ahí. Llega un paciente con asistolia. Asistolia, no le late el corazón. Le la clica. ¿Cómo? La asistolia. Llega sin circulación cardíaca. Por favor. Simpático mimético. Adrenalina, por eso aplicamos adrenalina en un paciente que tiene frecuencias cardíacas bajas. ¿Listo? Ahora les complico más la vida, aún todavía. Ya, muchachos. Tenemos un paciente con frecuencia cardíaca de 190. ¿Qué le aplicaría? Simpático mimético. Lo mato. Simpático lítico. O un simpático mimético. Le llega un paciente con frecuencia cardíaca de 10, tiene bloqueo auriculoventricular. ¿Qué le aplicaría?